Hoy, pues, como la semana pasada nos predicó Daniel con una vara muy alta, no me vayan a exigir tanto, que la puso muy arriba. El tema es que esto no, digamos, hemos estado trabajando en esto y siempre con el anhelo de poder ver en qué momento, llamemos, hablar más, o hablar, mejor dicho, más que más, hablar lo que corresponde. Y se nos ocurrió que, digamos, en la preparación, que el título fuera la oferta. ¿Qué es una oferta para ustedes? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Una oferta? ¿Ah? Y cuando van a la tienda y ahí dice hay una oferta, ¿qué se supone que es? Algo bueno, ¿no? A buen precio. Y hay ofertas gratis. Nos cuesta trabajo creer que hay ofertas gratis, ¿cierto? Bueno, pues acá hay ofertas gratis. Ese es un poco el tema. Así que, para ustedes, otra preguntita que debemos de llevarnos. Antes de conocer a Jesús, ¿qué éramos? ¿Alguien puede decir o les contamos? ¿Les contamos qué éramos? De acuerdo con la Biblia, ¿no? Yo no estoy inventando nada. Romanos 5:10 dice así: nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la obra de Jesús. Dice, restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Nos cuesta trabajo creer que éramos enemigos de Jesús. En Efesios 2:1 dice, antes, lo tenemos allí. Antes, se nos quedó montado. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y son muchos pecados. Y cuando hablaba con Pablo, que no está hoy, sobre este tema, ¿y por qué la desobediencia? Y a veces es tan sencillo como que no habíamos querido poner atención a Jesús, que nos está desde hace mucho tiempo llamando, y no lo estábamos atendiendo. Cuando un hijo no atiende al llamado del papá, ¿está obedeciendo? No está obedeciendo, ¿cierto? Pues nosotros hemos estado en desobediencia en algún momento. No quiere decir que ahora estemos diciendo que estábamos, dónde estábamos antes y para dónde vamos después de conocer a Jesús. Y en Romanos 5:6, no lo ponemos acá. Bueno, dice así: nosotros, que ustedes, nos dice el apóstol Pablo, eran incapaces de salvarse. Es decir, éramos incapaces, estábamos también en Romanos 6:17, dice que éramos esclavos del pecado. Es decir, estábamos en desobediencia, éramos esclavos de hacer cosas que no eran, digamos, en la línea de lo que Dios tenía diseñado para nosotros. Y esa desobediencia, no solamente que estábamos en ello, sino que éramos por nuestros propios medios incapaces de salvarnos. Nosotros muchas veces queremos la salvación, pero por nuestros propios medios no es posible. Veamos el siguiente. ¿Qué nos hacía sus enemigos? Lo hicimos a título de preguntas, porque dice más adelante, no está pasando la máquina, se trabó. Ya. ¿Qué nos hacía sus enemigos? Pues la desobediencia es una de esas cosas. Pero también en Colosenses dice así: esto los incluye ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él, éramos separados de Él por por sus malos pensamientos, es decir, mis malos pensamientos y mis acciones. Que pudiera ser que yo no era una persona normalmente mala, sí hacía mis cositas malas de vez en cuando, pero normalmente no mala.
Y habrá mucha gente que dice, hey, yo nunca he hecho nada malo. Pero estábamos en obediencia a lo que Dios quiere para nosotros, pues no. Pero muchas veces todos hemos tenido malos pensamientos. Desafortunadamente, eso es una realidad. No vamos a discutir sobre eso. Y eso nos hacía estar lejos. De manera que nosotros estábamos como lejos de Dios. ¿Y qué hace Dios para rescatarnos? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que lo que estamos hablando aquí es para las personas que en un momento o en otro han tenido la oportunidad de oír algo del Evangelio, del Señor Jesucristo, de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque siempre saldrá la pregunta de alguien que diga, hey, pero es que ¿qué pasa con el indígena que vive por allá lejos, que no conoce? Bueno, ese es otro tema, eso está en la Biblia, no vamos a entrar en eso. Romanos dice que a ellos que nunca tuvieron la oportunidad, Dios los llevará ese día a un juicio, pero por su conciencia, es decir, que no les va a exigir. Pero a nosotros que sí hemos tenido la oportunidad de entender un poco de la palabra o de escuchar, a nosotros sí nos va a exigir, ¿qué hiciste con esta oferta? Esa oferta es un regalo. Así que sigamos, dice ahora, ¿qué hace Dios para rescatarnos? Estábamos perdidos. El símil que pensé esta mañana era que nosotros íbamos como si estuviéramos nadando en un río tranquilo, íbamos tranquilos y la vida era muy tranquila, muy rico, todo. Y más allá lejos, más películas que había una cascada, mejor dicho, horrible, pero uno iba como que no se iba dando cuenta para dónde iba. Pues iba para la perdición, porque iba a caer por allá. Así que, ¿qué hace Dios para rescatarnos? Es muy sencillo, esa es ofrenda a su Hijo. Esa es la oferta. La oferta es gratis, ni siquiera nos cuesta. Juan 3:16, ponelo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Ese único es en ese momento único. Más adelante en otra parte habla de que lo da para que a partir de que ese sea su Hijo, su único Hijo, lo da para que muchos lleguemos a ser hijos. Para que todo el que crea en Él, es decir, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es fundamental, vida eterna. Dios no envió, y este sí que me gusta, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ahí está la oferta. Esa es la oferta. Y eso está. Eso no es una oferta mala, digámoslo, no es una oferta como cuando uno va a una de esas ofertas de los almacenes y que no vale ni la pena, es que un letrerote oferta y eso es un tarro X con un tarrito pegado y el tarrito es pésimo. Mi mamá decía que las ofertas las detestaba porque siempre quería comprar lo que tenía que comprar y entonces en cierta época estaba la oferta y le tocaba comprar la oferta, ella no quería la oferta. Pero acá esto es una oferta de vida. ¿Y qué vida estamos hablando? Estamos hablando de vida eterna. Y tal vez es el punto más crítico aquí. La Biblia habla la vida de nosotros y habla de una muerte, digamos, temporal. Cuando Adán y Eva están en el Edén, en el jardín, lo que el enemigo comienza a cuestionarlos es, le pregunta a Eva algo como que, ¿y es cierto que van a morir? No, le pregunta, ¿es cierto que no pueden comer de tal cosa? Y entonces Eva dice, sí, no podemos comer de todo menos de tal cosa, porque si comemos, moriremos. Y eventualmente la mujer y el hombre terminan comiendo el fruto prohibido, que eso pues será una simbología, pero no vamos a entrar en eso. Ese momento dice que hay una muerte espiritual, es una muerte de separación, es una muerte donde ya no hay comunión como se había diseñado, ya la comunión, entonces es una separación de Dios, del hombre de Dios, el hombre se aparta
y comienza ya no a obedecer el plan que tiene Dios, sino a obedecer el plan que tiene el enemigo sobre la tierra. Y en ese momento el enemigo, esto es interesante, se vuelve el Dios de este mundo, Dios con minúscula. ¿Por qué se vuelve el Dios de este mundo? Porque a Adán se le había entregado toda autoridad para gobernar la tierra, y en el momento que él cede la autoridad que él tiene, es como un contrato que se lo endosa ahora al enemigo, y ese enemigo ahora trabaja, de manera que el resultado más importante de todo eso, aparte de que hay una cantidad de males sobre la tierra, el resultado más importante es que hay una separación espiritual de nosotros. Ya no estamos en esa comunión, y ahí terminamos siendo obedientes a una cantidad de cosas que no son las correctas, a nuestra humanidad, digamos, lo que se llama también la humanidad caída, de manera que nuestro Dios sabe que eso está y dice: hey, yo tengo, pues ya estaba el plan, pero dice, lo voy a hacer, y manda a su hijo. Y lo lindo es que nos manda para rescatarnos, no para condenarnos. La fe cristiana es de las grandes religiones, budismo, no sé, el islam, etcétera, etcétera. Yo no soy experto en eso, no conozco, pero yo entiendo, y bueno, todas estas líneas hablan de la importancia que la persona crezca, se limpie para llegar a ser santa, de alguna manera, o digamos de nivel aceptable. En el cristianismo, lo que me dice Dios es: yo mando a mi hijo, dice Dios, mira, mando a mi hijo para que tú creas en él, y ya ya no haya condenación. Y dije mal, Dios no condena. Lo que pasa es que Dios estableció unas leyes espirituales, y esas leyes espirituales estamos sujetos a ellas. Entonces, por ejemplo, una ley espiritual sencilla, bueno, es una ley espiritual, no, una ley sencilla es me llama la gravedad. La gravedad. Entonces, si yo me paro al lado de una escalera o algo, y me asomo, pues no es que voy a ver si ensayo si esto es verdad. No, es verdad, aunque no quiera, aunque no tenga la intención. Y las leyes espirituales que estableció Dios desde el principio ocurren a pesar de que no es que Él quiera condenarnos, pero las leyes están. Entonces Dios dice: hey, ahora voy a mandar a mi hijo para que precisamente no haya condenación. ¿Y cómo es? Es tan sencillo como que Jesús, como dijo Juan Bautista, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros somos ese mundo, o estamos en ese mundo, pero viene Jesús para quitarnos el pecado. Viene Jesús para quitarnos. Esa es la oferta. Es muy sencillo, pero a veces nos parece que como es tan sencillo y tan fácil y tan gratis, nos cuesta trabajo creer. Nos cuesta trabajo creer que nos pueden regalar algo tan sencillo como esto. Cuando está Jesús clavado en la cruz, y a un lado está uno de los maleantes, de los peores, porque los que clavaban en la cruz eran lo peor de lo peor, y al otro hay uno a cada lado, y entonces uno comienza a hablarle, a blasfemarle, a decirle: tú ¿por qué no te salvas? Porque no, algo así. Y Jesús no dice nada, pero el otro dice: hey, tú y yo merecíamos esta crucifixión porque estábamos haciendo cosas, quién sabe, de pronto eran asesinos, no sé, ahí no dice, pero tenían que haber estado haciendo algo malo para merecer esa cruz. Y entonces él dice: Jesús, le dice al otro: respeta, porque ese no tenía por qué estar aquí. Y le dice: acuérdate de mí, le dice a Jesús. Y Jesús le dice: esta misma noche estarás conmigo, gratis. Le faltaban minutos para morir físicamente. Y Jesús le dice: esta noche estarás conmigo en el reino. El motivo de hacer esta charla es porque he tenido un anhelo grande y lo he conversado, digamos, en oración, pidiéndole a
a Dios que nos muestre cómo valoramos la salvación. A veces nos volvemos cristianos, creyentes, sencillos, queremos seguir el Evangelio, pero no sé si hemos valorado bien la salvación. Y mi invitación es para eso, para que hoy valoremos la salvación, lo que esto vale. Así que ese es el motivo, pero sigo con el mensaje. Entonces Jesús vino a la tierra a eso. Romanos 5, 6, ponete ahí. Éramos totalmente incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, que éramos pecadores. Sigamos al siguiente. Vale, voy a leer acá. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, ese es el precio que pagó, con sangre, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación. Esto es muy lindo porque, como les decía, en la fe cristiana no está para condenarnos. La fe cristiana es que yo llevo con todos mis pecados, con todos mis errores, y está Jesús para no condenarme, para limpiarme. Eso no quiere decir que yo ahora tengo licencia para pecar. Lo que está diciendo es, la sangre de Cristo es la que me limpia de toda condenación. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Y la siguiente pregunta es: ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Alguien sabe qué quiere Dios que hagamos? Yo creo que saben, pero pues no quiere. Eso es, que creamos en Él. Sigamos allá, Juan 12, perdón. Este versículo tiene dos condiciones. ¿Cuáles son? Creer y recibirlo, ¿no? Son dos condiciones, no más. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces les contaba que la enemistad en aquel entonces con Adán y Eva, se rompe la comunión y se pierde, digamos, esa filial, ¿cómo se dice? Cuando padre e hijo, se rompe esa comunión espiritual y quedamos por debajo. Cuando viene Cristo, nos da la posibilidad de volver a tener comunión con el Padre y nos da el Espíritu. Bueno, eso es otro tema, pero nos da el Espíritu Santo. O sea, voy a poner el símil. Por acá en Adán y Eva, ¡pin!, todo se cae. Uy, casi de verdad. Todo se cae al piso y Dios lejos. Y yo no puedo sino a través de un ¿cómo se llaman? Los profetas en el Antiguo Testamento, y a los reyes era donde dice que el Espíritu descendía sobre, no llegaba adentro. Y yo estoy por allá lejos y por acá y estoy perdido cuando llega Jesús y puedo volver a tener esa comunión. Puedo volver a entrar, dice Hebreos, varios conocen esa. Puedo entrar confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia donde está Dios. Es decir, como nos enseñó Daniel la semana pasada, cierro la puerta, entro al trono de la gracia para recibir favor, para recibir gracia. Y hay otras traducciones que dice que acerquémonos confiadamente, pero dice como que entremos osadamente. Cuando entra alguien, aquí la mayoría hemos de haber tenido hijos chiquitos o saber de los sobrinos, en fin. Un niño de 3 años, 6 de la mañana, ¿cómo entra al cuarto de los papás? Osadamente, eso pina la puerta y pase lo que pase. Nuestra hija, que hoy tiene 30 años,
Cuando nació ella inicialmente, no había nacido el segundo, ella entraba al cuarto, era un segundo piso, y se nos acercaba a la cama, era una cama bajita, y nos hacía así. Y a Aura Lucía le decía: ¿estás ahí? Eso es ser osados, y así quiere Dios que seamos. Dios quiere que seamos como esos niños de 2, 3, 4 años, con el papá, con la mamá, con tranquilidad hablarles, con la libertad, digamos, no con el, o sea, claro, tenemos que tener respeto, no se trata de irrespeto, pero sí se trata de una tranquilidad, que yo puedo abrir la puerta y es rico. Yo entraba a la oficina de mi papá abriendo la puerta, ni tocaba, los demás tenían que tocar, o sea, los que no eran hijos. Cuando nos hacemos hijos, no hay ni que tocar la puerta. No hay ni que tocar la puerta, entramos osadamente. Así que entendamos esa oferta. Veamos el siguiente. Este me fascina en esta traducción, en otras traducciones no lo tiene así. Jesús le está hablando a una multitud que cruzó el lago hasta Capernaum, que él llegó a ese lado, y ahí había pues obviamente mucha gente, pero también había líderes judíos, y algunos le dicen a Jesús: nosotros queremos hacer la obra de Dios. Y esta fue la respuesta de Jesús. La mayoría de traducciones no tiene la palabra única. A mí me gusta esta porque especifica que es, pero si uno la quita la palabra, también dice es una obra. La obra de Dios, que Dios quiere que hagan, es que crean en quién Él ha enviado. A veces creemos que ser cristianos significa, o seguidores significa hacer muchas obras. No. Si no hemos hecho esto, son letreros vacíos. Cuando estamos enfocados en lo que yo tengo que hacer y no estoy enfocado en lo que Él me ofreció, lo que Él me regaló, comienzo a buscar la salvación en mis obras, en mis fuerzas, y no en lo que Él me regala. Esta oferta se tiene con el nuevo nacimiento. ¿Todos entienden qué es el nuevo nacimiento o alguien todavía no sabe? ¿Saben? No, levanten la mano, ¿qué pasa? O sea, todos tenemos que buscar. ¿Sí? O sea, ¿entendemos qué es el nuevo nacimiento? ¿Sí? Bueno, hay algunos que parece que todavía no tienen, no importa, ahora vemos. Pero el nuevo nacimiento es ese momento, es la oportunidad que nos da Jesús de recibirlo en el corazón, de aceptarlo, de recibirlo en el corazón. Esa es la oferta. Y con ese nuevo nacimiento, lo más importante para nosotros es que viene la oferta de salvación. Lo que les decía, ese es el motivo por el cual esta charla, yo hace mucho tiempo estaba con el mensaje en la cabeza y preguntándole a Dios cómo se hacía y qué se hacía. De una manera sencilla, porque esto, la idea es que pues sea, digamos, fácil de entender. Juan 3:18 dice que el pecado del mundo, no lo pusimos, es no creer. Es decir, no importa, y por eso nos cuesta trabajo pensar que un asesino o una persona que ha hecho mucho mal puede llegar a la salvación, porque en nuestra humanidad, yo no estoy diciendo que eso esté bien. Lo que estoy diciendo es que el poder del perdón que tiene Dios al enviar a su Hijo Jesús sobre nuestras vidas y el poder que nos da para perdonar, podemos entender que el pecado del mundo está en no recibir a Jesús. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si alguien, toda la historia, bueno, el ejemplo de los dos maleantes crucificados al lado de Jesús, probablemente toda la vida estuvieron haciendo el mal.
Y uno de ellos es perdonado, probablemente eran asesinos. Nos cuesta trabajo creer eso. Y una vez hablaba con alguien, un señor que además ha escrito libros y bueno, se supone que yo le explicaba eso. Yo le dije, mire, esto, me dice, yo no puedo creer eso. Le dije, pues está en la Biblia. Yo no me lo inventé. Pero ese es el poder del perdón de Dios. El poder del perdón de Dios. El poder del perdón de Dios. Hay un testimonio en este momento me estoy acordando, de un puertorriqueño, que hay alguien que mata a su hijo. Y los amigos le decían, vamos a matarlo, ya tenemos todo para hacerlo. Y él había entendido, no lo hagas. Y el mensaje fue, y luchaba el papá, preguntándose con el Señor, ¿cómo no puedo hacer algo para cobrar? Te estoy pidiendo que lo perdones. Y la respuesta que él recibió de Dios fue, si mi hijo, Dios le dice, ellos mataron a mi hijo y él los estaba perdonando. Él los estaba perdonando. Si quieres hablar del perdón, lo que te hablé. Mi esposa tiene un mensajito del perdón y yo entré ahí porque no sé. Háblalo. Bueno, esto no estaba planeado, pero nosotros tenemos la capacidad de perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros. Si nosotros no hemos creído y no hemos recibido ese perdón en nuestro corazón, va a ser muy difícil que otorguemos el perdón, muy difícil. A veces nos cuesta un trabajo enorme perdonar, pero es porque de pronto no hemos ido a Jesús, a ese lugar secreto donde Daniel nos hablaba la vez pasada, donde Bruno también nos hablaba de ese lugar secreto donde estamos desnudos ante Dios y no le hemos entregado las cargas ni los dolores. La palabra dice que nosotros somos capaces, bueno, Jesús mismo dijo que nosotros seríamos capaces de hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Y si Él fue capaz de perdonar, adivinen qué, nosotros también. Nosotros hemos recibido la semilla incorruptible de la palabra en nuestro interior. Nuestro corazón es esa tierra fértil donde la semilla incorruptible da fruto, crece, germina y da fruto, ¿verdad? Y ese fruto, ¿a quién se parece? Al de su misma especie. ¿Y cuál es nuestra especie? Jesucristo. Eso era. Así que el otro punto que nos da Dios mediante el nuevo nacimiento, sigamos al versículo, y es esto significa que todo el que pertenece a Cristo, es decir, cuando entramos en esta relación, se ha convertido en persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando escuchamos esto hace 3 semanas, Elizabeth nos enseñó sobre ello. Todo esto es un regalo, por gracia, no vamos a seguir, pues por cuestión de ya ir avanzando. ¿Qué sigue para nosotros? Ya lo pusimos, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué sigue para nosotros? Y esto tal vez es para lo que nos tenemos que llevar. Portar una nueva vida, lo que acabamos de leer en Corintios. Es transmitir esa oferta de salvación, porque ahora la llevamos nosotros y debemos transmitirla. Siguiente. Vivir y transmitir las buenas noticias. Sigamos. Este es muy, muy bonito. En Juan 3:30, Juan Bautista también dice que él tiene que permitir que Jesús crezca en mí. Dice que él mengua, o sea, Juan mengua para que Cristo crezca dentro de mí. Y esto es muy, muy, muy importante. Nos quedó cortico, pero eso es. Sigamos. Conocerle cada día más. Él nos da esa.
que esto tiene que ver con lo que nos enseñó Bruno hace 15 días y Daniel hace 8 días. Cerrar la puerta por un lado, por otro lado el espejo, ir a mirarse y a presentar mis situaciones ante el Padre. Sigamos. Lo otro que es en esta oferta es que conociendo a Jesús, Jesús nos hace libre. Este libre no es una libertad total, no es un libertinaje, pero es una libertad espiritual. Yo ya dejo de ser pegado a ciertas cosas. Ya lo que en el pasado para mí era importante, no sé, mi profesión, mi dinero, mi no sé qué, mi esposa, no es que no sea importante, por supuesto, pero primero está Dios y luego van a darse todas las cosas. A esas cosas que yo estaba pegado, ya voy haciéndome libre y ahora soy en una relación con Dios, soy libre de los apegos. Y cuando permitimos que Jesús nos rescate, aceptamos su oferta, somos trasladados, dice la palabra, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Somos hechos sus hijos espirituales, somos adoptados como hijos amados. Ya lo que hicimos, recuperamos esa relación con nuestro Padre. Nuestros pecados son perdonados. Vuelvo a decirles, eso no nos da derecho para andar pecando. Pero cuando peco, yo llevo mi falta, mi pecado ante el Padre, me confieso y por la obra de Jesús soy limpio. Y lo último, adquiero una nueva identidad con Cristo. Cristo nos transforma. Lo vamos a mostrar muy rápidamente. De pronto preparen sus cámaras. Lo que a Jesús le costó. Esto es un resumen de una creencia de lo que, mejor dicho, no la creencia, de lo que nosotros tenemos por fe. A Jesús le costó morir para darnos vida eterna. Él fue hecho pecado con nuestros pecados para que nosotros fuéramos justos con su justicia. Él cargó nuestras debilidades, mis debilidades, para hacerme fuerte. Él sufrió vergüenza para darme gloria. Él se fue al infierno con fin de llevarme al cielo. Él fue condenado, y ahí dice la palabra que hizo pecado, que entre otras, aquí es cuando Jesús está en la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay una separación de la comunión de Jesús con el Padre, y ese es un tiempo donde él hace eso para recuperar nuestra amistad con Dios, con el fin de justificarnos y hacerlos libres y perdonarnos. También dice en alguna parte que él cargó mis enfermedades con el fin de sanarnos y vivir en sanidad divina. Fue expulsado de Dios en ese momento que muere. Fue expulsado de Dios, muere espiritualmente. Cuando ustedes leen los evangelios, la crucifixión, desde el juicio en adelante, en ningún momento se habla de que Jesús se quejó. De hecho está en Isaías 53. Dice que a pesar de que lo azotaron, lo golpearon, nunca abrió su boca. Solo abrió su boca en el momento que suelta, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea que hay esa separación con el Padre. Se siente abandonado, se siente desolado, y eso es lo que nos pasa cuando estamos fuera de Dios. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Todo eso tiene algún respaldo bíblico, no vamos a entrar en eso. Eso es solamente para entender lo que a él le costó. Sigamos, hicimos uno más, creo. Dice sí. Ahora, enfocándonos en uno ahí que es simplemente el de la condena, dice que Jesús nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa. Esta palabra santos quiere decir que somos apartados para Él. No quiere decir que somos santos como que nunca nos equivocamos. No, somos apartados. La palabra santos también significa apartados para y pertenecientes a. Libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta.
No importa lo que hayan hecho, lo que hayamos hecho. También en Romanos dice que no hay condenación para quienes estamos en Cristo. A veces a uno le da vergüenza por lo que hizo la semana pasada o el año pasado o hace 10 años. Qué vergüenza, ¿cómo hice yo eso? ¿Cómo se me ocurrió hacer semejante locura? Pues no hay condenación. No hay condenación cuando estamos en Cristo. Somos libres de culpa y podemos presentarnos delante de Él sin ninguna falta. Y por último, en Juan 11, no está allí, dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Es decir, una muerte física en cuerpo no nos va a derrotar eternamente cuando estamos con Jesús. Aura Lucía oyó una vez de Kenneth Copeland que el creyente, el cristiano, pasa de vida actual, el cuerpo, el día que deja el cuerpo, a una nueva vida. Paso de vida a vida. Entonces ahí hay una promesa hermosa. Concluyendo, Jesús nos reconcilió e hizo posible que fuésemos adoptados. Nos liberó de todo plan del enemigo, de toda condenación por parte del enemigo, incluyendo la muerte eterna. La muerte eterna es apartarse completamente de Dios y vivir en una eternidad fuera de Dios. Pero peor aún, la palabra, y no vamos a entrar en ese tema, habla de las, ¿cómo se llama? El sufrimiento en el lugar horrible. Ese no es el tema. El tema es que hay, por la obra de Jesús, y este mensaje es para dar gracias, para que nos llevemos en el corazón el valor de la salvación, el valor de lo que Jesús hizo por nosotros. No es un mensaje que nos vamos con peso, es un mensaje, claro, suena un poquito así, pero también es para que nos vamos con gozo, porque es como que estábamos cayéndonos a la hoguera y Jesús nos coge, que nosotros decimos: sí, rescátame, y ¡pin!, nos lleva como al barco de la salvación. ¿Cuánto náufrago hay que no acepta que lo rescaten? Pues debe haber, pero porque se dan cuenta que están en eso. El tema es que el enemigo, el maleante, el diablito ese, ha engañado al mundo, y dice la palabra que le ha colocado un velo para que no se dé cuenta que anda en el mal. Así que el mensaje es: hey, valoremos la salvación. No hay tiempo hoy para continuar, pero eventualmente ojalá pudiéramos hablar de la importancia. Eventualmente la pregunta que a uno le salta con esto es: ¿y cómo hago yo para invitar a mis seres queridos? Y lo más importante es orar por ellos, porque normalmente mi ejemplo a mi hermano no es tan bueno, pero habrá alguien que le llegue. De manera que la invitación es: oremos por nuestros familiares, oremos por nuestra nación, oremos aún porque creemos que no vale la pena orar, porque Jesús también pagó el precio y derramó sangre por gente que creemos que no vale la pena orar.